quiero que busquen Santiago capítulo 1, verso 23. Y se va a estar utilizando bastante. Aleluya. Santiago capítulo 1, verso 23. Y leemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que al considerar a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Puede sentarse. Dele aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Quiero predicar bajo el tema: el descuido espiritual no nos permite ser hacedores efectivos. ¿Qué significa descuido? Es no atender algo cuando se habla o se dice. El descuido puede ser cuando una persona, por ejemplo, médicamente está operando, y en la operación puede ser que haya una llamada y ese médico tome la llamada y se descuide en su operación y pueda dañar por el descuido de tomar la llamada a ese que estaba operando. Un descuido también puede ser cuando un seguridad lo ponen en un banco a cuidar ese banco y se descuida, y es posible que puedan tomar preso, incluso la muerte puede llegar a causa de un descuido en esa área, en esa persona. El descuido, hermano, es un problema, porque si yo me descuido cuando voy manejando, puedo chocar. Si yo me descuido cuando pongo algo a la estufa, se puede dañar. El descuido es un problema. Entonces, aquí no estamos hablando simplemente de un descuido material. Estamos hablando del descuido espiritual. Y es lamentable que nosotros nos descuidamos más en las cosas espirituales que en las cosas naturales o físicas o terrenales. Es lamentable, ¿por qué? Porque nosotros invertimos tiempo, invertimos dedicación, invertimos esfuerzo en las cosas terrenales de este mundo. Invertimos tiempo de tal manera que duramos 8 horas en un trabajo, pero también duramos tiempo de nuestro tiempo libre en cosas seculares haciendo. Ahora bien, cuando nos piden cosas espirituales para hacer, entonces nosotros nunca tenemos el tiempo para dedicarlo a las cosas espirituales. Y por eso nos vamos descuidando en las cosas espirituales. Las cosas espirituales son lo más importante que puede existir en la tierra. ¿Por qué las cosas espirituales son las más importantes? Porque tú eres eterno, naciste para ser espiritual y tener contacto con Dios. Y al descuidar lo espiritual, ya no tienes esa misma comunión con el Señor. Al no tener esa misma comunión con el Señor, entonces va descuidando y ya no estás escuchando a Dios cuando Dios quiere hablar, cuando Dios quiere compartir contigo, cuando Dios quiere tener intimidad contigo. Ya el oído espiritual de aquel que oía a Dios ya no lo oye. Por causa de tu descuido, entonces ya te vuelve una persona normal, evangélica, pero normal dentro de los caminos del Señor. Vengo a la congregación normal, me comporto como alguien más,
Vengo, me siento a escuchar la palabra, pero muchas veces la palabra no hace efecto en mí porque estoy descuidado y pongo muchas veces resistencia a lo que el Señor está hablando, porque el descuido no me permite ver lo que Dios está haciendo. Usted ve por qué hay muchas personas que se quejan y muchas personas critican y muchas personas hablan de las cosas dentro del cuerpo de Cristo, porque están descuidados espiritualmente, y al estar descuidados prestan atención a las cosas que están malas que a las cosas que están bien y las que van caminando bien. Entonces el descuido te hace ver las cosas divorciadas del propósito de Dios. Eso es el descuido. No te permite alcanzar lo que Dios dijo de ti. No te permite comunicar correctamente para qué fuiste formado en esta tierra. Fuiste formado en esta tierra para llevar la imagen de Cristo a los demás. Entonces esa imagen la distorsiona por cuanto estás descuidado. Y es un problema en nuestras vidas. El descuido no nos permite ver a Dios obrando en las situaciones. Resultado del descuido: enfriamiento en la relación con Dios. No nos permite tener una buena relación con Dios. Estamos fríos. Otro puede sentir la presencia de Dios, pero al lado mío hay uno que está muerto. No siente a Dios, no siente su presencia, porque no está colocado en la misma visión que tiene que estar colocado el hermano. Ese enfriamiento te lleva a no conectar, a no tener unidad, a no tener comunión con Cristo, igual que otros están teniendo comunión con Cristo. Por eso la Biblia nos enseña a levantarnos del sueño en el que estamos. Levantarnos del sueño en el que estamos, para que nos alumbre Cristo y Cristo sea notorio en nuestras vidas. Señores, hay que levantarse en medio de la crisis. No permitamos que las circunstancias borren lo que Dios ha puesto en nosotros. No permitamos que las circunstancias borren lo que Dios ha puesto en nosotros. Podamos levantarnos en medio de la crisis, podamos levantarnos en medio de las situaciones, podamos fluir en lo que Dios ha determinado de nosotros. Por eso no le permita al descuido llegar. Por eso habla de examinarnos espiritualmente. Examínate cada día. ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Por qué te estás descuidando? ¿Cuáles son las cosas que te llevan a descuidarte? Cuando hablamos de un autoanálisis, estamos hablando de una revisión en nosotros mismos. No mire al hermano en qué está fallando, mírate a ti en qué tú estás fallando. Porque cuando tú te miras a ti mismo, vas a comenzar a construir la vida de Cristo en ti. Y el hermano que está quizás fallando va a ver que tú estás construyendo a Cristo en ti. Que la imagen de Cristo se está dejando ver en ti. Por eso, pérdida de sensibilidad cuando nos descuidamos. Somos insensibles a la palabra. Escuchamos, pero no obedecemos. Podemos oír un mensaje poderoso que nos sacuda, pero ese mensaje lo oímos, pero no lo asimilamos. No lo ponemos en práctica.
Ese mensaje lo escuchamos, pero ese mensaje se nos olvida al salir de la puerta. Ese mensaje no causó efecto en mí por cuanto estoy descuidado, estoy frío. Mire, a una persona fría le puede predicar el mismo Cristo y no va a escuchar. No va a escuchar porque está distante del propósito que Dios le llamó. Está descuidando lo que Dios dijo de ellos. El apóstol Pedro fue entrenado por Cristo. Los apóstoles fueron entrenados por Cristo. Fueron entrenados 3 años, disciplinándolos, corrigiéndolos, ayudándolos, instruyéndolos. Pero si usted lee los hechos, se va a dar cuenta que hubo un descuido en Pedro, que Pablo tuvo que enfrentarlo. Y dice que era digno de condenación. Eso es terrible. Después de un hombre ser instruido, capacitado por el mismo Cristo. Pablo no estaba con Cristo. Pablo no vio a Cristo humanamente. Pero Pedro lo vio, vivió, caminó. Y se descuidó en un momento. Y dice que era para condenación. Y eso es un problema. Un erudito de la palabra, un conocedor de la palabra, entonces ahora se descuida. Y el descuido hace que vuelva a los rudimentos pasados, donde el Señor ya le instruyó. Y Pablo tuvo que enfrentarlo. Y dijo que era de condenación. Usted ve lo que hace el descuido en la vida del creyente. No nos permite caminar correctamente en el propósito. Somos insensibles. Debilidad para enfrentar las tentaciones. Somos débiles para decirle al pecado no. Caemos fácilmente en tentaciones. Hay hermanos que no pueden ver una mujer con una curva porque se le van los ojos. Hay hermanas que no pueden ver hombres porque se le van los ojos. Entonces es un problema, hermanos. Y eso pasa porque nos descuidamos en el propósito. Caemos fácilmente en las tentaciones. Donde el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo: huye de las pasiones para que tú no caigas en tentación, para que tú no caigas en pecado. La Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentaciones. O sea, está mandando a que uno vele y ore para que no caiga en tentaciones. Lo que te está diciendo: mantente despierto en lo espiritual. Si descuida lo espiritual, el diablo gana ventaja sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu vida espiritual. El descuido espiritual lleva a que uno se desvíe del propósito. Y es lamentable, hermano. Velando en todo tiempo, dice la Biblia. Orando en todo tiempo. El descuido espiritual no te permite dar los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no damos frutos? Porque nos descuidamos en las cosas espirituales. Y se nos hace difícil amar a otros, perdonar a otros. Por cualquier cosa nos ofendemos. Por cualquier cosa dejamos de congregarnos. Por cualquier cosa vivimos una vida de crítica, de chisme dentro de la congregación del cuerpo de Cristo. Y no estamos para eso. Dígale a alguien: yo no estoy para eso aquí. Yo estoy para vivir la vida de Cristo.
Entonces, el pecado me desvía, el pecado me descuida, el pecado hace que yo tenga una separación con Dios. El Señor nos ha dado herramientas para que nosotros podamos vivir una vida espiritual ferviente. Desánimo espiritual llega a la vida de aquel que está descuidado. Eso produce el descuido en la vida de nosotros. El desánimo espiritual, todo me pueden hablar, pero estoy desanimado porque, mire, yo tengo tantas situaciones. Señores, esto no es por sentiles. Esto no es si yo quiero. Es que ya usted no se pertenece a sí mismo. La Biblia dice que usted fue comprado a precio. A precio. Usted es esclavo de Cristo. Y aunque Pablo dice que es por amor, pero un esclavo es un esclavo. Punto. Pablo dice que por amor, pero es un esclavo y punto, hermano. Usted no hace lo que quiere, lo que usted entiende. No, usted es esclavo de Cristo y lo es por amor, pero es esclavo. Un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo no se manda a sí mismo. Un esclavo obedece y punto. Si nosotros tuviéramos esa mentalidad, que aunque tenemos el conocimiento de lo que es esclavo, no tenemos esa forma de vida. Si tuviéramos esa forma de vida, viviéramos de acuerdo a su propósito. Pérdida del propósito espiritual. El descuido nos hace perder el propósito espiritual. El descuido espiritual puede hacer que el creyente deje de cumplir el llamado, el propósito que Dios tiene para su vida. Sé pues hacedores de la palabra y no tan solo oidor de la palabra. El descuido, hermano, nos permite olvidarnos del propósito. Nos olvidamos del propósito porque fuimos llamados con un propósito. Todos nosotros en esta tierra fuimos llamados con propósito. Fuimos llamados, fuimos capacitados para cumplir una misión aquí en la tierra. La Biblia habla de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que el que fuere bautizado será salvo. Esa encomienda no se la hicieron a Júpiter, a Marte, a lo del mundo. Se la hicieron a aquellos que fueron limpios, rescatados por la sangre de Cristo. Esa encomienda está prescrita para aquellos que fueron y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. El descuido espiritual no hace olvidar la palabra. El descuido espiritual nos hace olvidar la palabra. Santiago nos dice también asimismo: compara el creyente con alguien que se mira en un espejo y se olvida cómo era. Es decir, yo leo las escrituras. Cuando estoy leyendo las escrituras, me estoy confrontando a sí mismo. Pero al mirarme en ella, cuando dejo las escrituras, dejo de leerla, que salgo de la cobertura de las escrituras, entonces se me olvida. Es un creyente amnésico, que se le olvida lo que lee, que se le olvida lo que le dijeron, que se le olvida. Hermano, usted sabe lo terrible que a uno le digan algo en un momento y se le olvide.
Los maridos, las esposas. Usted sabe de eso, ¿verdad que sí? Porque yo te dije a ti y se te olvidó. Usted sabe eso, ¿verdad? No hay que decirlo mucho. ¿Cómo se pone la esposa? ¿O cómo se pone el esposo? ¿O cómo se pone la madre con el hijo cuando le dice algo que se le olvidó? Entonces, cuando leemos las escrituras, se nos olvida lo que la Biblia nos está enseñando, nos está diciendo, nos está compartiendo. Se nos olvida, hermanos. ¿Cómo usted cree que se siente Dios con nosotros? Haga esa explicación en su vida. Entonces descuidamos la oración. No somos fervientes en la oración como la Biblia nos enseña a ser fervientes en oración. No somos fervientes en la práctica de la lectura de la palabra de Dios. La comunión de Dios se va deteriorando en nuestras vidas. No es que Dios sale de usted. No es que Dios se va. No es que el Espíritu Santo lo abandonó, se salió, pero ya no es el mismo. Ya no siente esa chispa que antes lo hacía volar, que antes lo hacía correr, que antes lo hacía despertar, que antes lo hacía buscar más de Dios. Ya no siente esa satisfacción de venir al culto y dar culto al Señor. La palabra de Dios deja de ser prioridad en nuestras vidas. Y es terrible. La palabra de Dios deja de ser lo primero en nosotros. La palabra de Dios ya no deja de ser lo mejor. ¿Se acuerdan cuando ustedes se convirtieron? ¿Se acuerdan que lo usaban como el celular? Al baño, la palabra. A la habitación, la palabra. Al salir, la palabra. Al entrar, la palabra. Vivía escribiendo versículos bíblicos por toda parte. Lo ponía en la nevera, lo ponía en el televisor, lo ponía en todos los lados, porque era su prioridad, la palabra de Dios en su vida. ¿Qué ha pasado al pasar el tiempo? Nos hemos descuidado, hemos abandonado lo que el Señor a nosotros nos implantó desde el principio. El descuido espiritual endurece el corazón. Dígale a alguien: no deje que el descuido endurezca tu corazón. El descuido espiritual endurece el corazón y no permite que la palabra de Dios germine en nuestros corazones, hermanos. Que haga germinar la palabra de Dios, o vuelva a germinar la palabra de Dios en nuestros corazones. Que la palabra de Dios vuelva a ser prioridad en nosotros. No descuidemos este tesoro. No descuidemos lo que Dios ha puesto en nosotros. El descuido espiritual produce un autoengaño, y eso es terrible, hermanos. Porque nosotros entendemos que estamos bien. Nos engañamos, como dice Santiago, a nosotros mismos. Entendemos que venir en los domingos ya estamos cumpliendo con el llamado de Dios. El venir los martes ya estamos cumpliendo con el llamado de Dios. Y dígale a alguien: eso no es así. Esto es una vida. Dígale a alguien: esto es una vida. Nos engañamos porque creemos que estamos bien y estamos mal. Nos engañamos porque creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no lo estamos haciendo. Estoy bien con Dios, dice el que se engaña a sí mismo. Yo escucho la palabra, yo voy a la iglesia, yo hago los rituales que tengo que hacer como creyente, como evangélico, y estoy bien. Pero si no obedeces, te engañas a ti mismo. El que mira atentamente la palabra, según el verso 25, la guarda. ¿Qué hace? La guarda.
En esto consideraré el verdadero discípulo, en que guarda mis mandamientos, mis palabras. Ese es el verdadero discípulo. Esto es práctica, esto es vivencia. Esto es una persona que ha decidido morir a sí mismo para que Cristo viva en él. El apóstol Pablo dijo 3 veces: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podríamos nosotros, al pasar del tiempo, volver al principio de nuestra relación con Dios, activar nuestras vidas nuevamente, volver a ese principio de amor, de entrega y pasión? Este es el llamado que le hace Dios a la iglesia: venga a su reino. Levántate nuevamente de donde has caído. Despiértate en el nombre del Señor y vuelve a tu principio. La Biblia nos llama a levantarnos, a que no permitamos que el primer amor se muera. Que aunque le pasó a la iglesia, no quiere decir que nos pase a nosotros hoy en día. Por eso, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, que te alumbre Cristo y vaya caminando de acuerdo al propósito de Cristo. Ponte de pies.